Muy buenas noches, estimados participantes. Es un gusto desarrollar el contenido conciencia fonológica, sus componentes, niveles, tareas y actividades. En esta primera diapositiva podemos ver que la conciencia fonológica se ubica como uno de los principales predictores en la adquisición del aprendizaje de la lectoescritura. Selles, este autor, junto con Andrés y otros en el año 2010, realizaron una investigación donde pudieron encontrar que una de las condiciones más importantes para poder aprender a leer y escribir es la conciencia fonológica, o también llamado conocimiento fonológico, como lo podemos ver aquí en la diapositiva. Nosotros podemos encontrar el término conciencia fonológica denominado bajo estos términos, ¿no? Además también lo podemos encontrar como conocimiento fonémico. Tanto la conciencia fonológica como el conocimiento alfabético y la velocidad de denominación están siendo considerados como los principales requisitos que todo niño en edad preescolar debería adquirir antes de enfrentarse al aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Qué entendemos por conciencia fonológica? Lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta exposición. ¿Qué entendemos por conocimiento alfabético? Como su nombre lo dice, es el conocimiento del alfabeto, el que conocemos todos, ¿no? Es decir, del abecedario. Este conocimiento alfabético implica no solo el dominio del nombre de la letra, sino también del sonido de cada letra de nuestro alfabeto. Por otro lado, también tenemos como otro predictor o prerequisito del aprendizaje de la lectoescritura a la velocidad de denominación. La velocidad de denominación, como lo veremos en esta diapositiva, consiste en solicitarle al niño que denomine lo más rápido posible figuras, números y también letras. Este prerequisito actualmente también se está considerando como uno de los predictores importantes, ¿no?, para el aprendizaje de la lectura. Pero no solamente tenemos condiciones para poder aprender a leer y escribir, sino también tenemos algunos facilitadores, habilidades que el niño debe de tener antes de enfrentarse a estos procesos cognitivos de alto nivel. Es así que tenemos que un niño, antes de aprender a leer y escribir, debe haber desarrollado adecuadamente su lenguaje oral, es decir, debe contar con habilidades lingüísticas orales en óptimo desarrollo. Es decir, que sea un niño capaz de estructurar oraciones completas, de emitir mensajes claros, de comprender los mensajes que escucha, y asimismo tener la capacidad de narrar sucesos e historias. Por otro lado, también es importante que el niño cuente con procesos cognitivos básicos en óptimo desarrollo. ¿Cuáles son estos procesos cognitivos básicos? Son la atención y la memoria. Un niño que es capaz de atender, posteriormente podrá memorizar contenidos. Es así que esos dos procesos le permiten aprender. Más aún, aprender el manejo del código alfabético, es decir, aprender a leer y escribir. Asimismo, tenemos otros aspectos importantes que todo niño debe tener desarrollados antes de aprender este proceso complejo de la lectura y escritura. Estos son el contexto familiar alfabetizador, es decir, que el niño debe estar expuesto a un ambiente donde se lea, se escriba, y constantemente se están realizando juegos verbales para estimular desde un primer momento esta conciencia fonológica. Asimismo, es importante que el niño esté en óptimas condiciones físicas y clínicas, que tenga una buena visión y una óptima audición para poder
lograr estos procesos. Como vemos, aprender a leer y escribir no solamente requiere de un óptimo desarrollo de la conciencia fonológica, sino que a la par deben irse desarrollando otros aspectos, otras habilidades. De esta manera, garantizamos un aprendizaje óptimo de la lectura y la escritura. Y logrando estos predictores y facilitadores, estamos abriendo un camino sólido, ¿no?, para poder lograr que el niño comprenda lo que lee. Tenemos que tener muy en claro que leer y escribir no solo es decodificar el código escrito que tenemos al momento de leer, ¿no? Es decir, no solo basta con poder saber los nombres de las letras, unir esos sonidos para formar palabras, sino que también leer es comprender el mensaje que yo estoy leyendo. Ya les había mostrado algunos ejercicios de velocidad de denominación, ¿no?, que consiste en denominar lo más rápido posible, ¿no?, las figuras, números, colores, letras, en el menor tiempo posible. Vamos entonces al concepto de conciencia fonológica en sí. A continuación les mostraré los nombres de autores importantes que han realizado investigaciones al respecto. Tenemos a Silvia de Fior, en el año 96 define a la conciencia fonológica como la habilidad que nos va a permitir aprender la estructura fonológica de las palabras y utilizar esta información en el procesamiento del lenguaje oral y escrito. Así también tenemos a Jiménez y Ortiz en el año 2001 en su libro Conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura, teoría, evaluación e intervención, que la define como una habilidad metalingüística, definida como la capacidad de reflexionar y manipular los aspectos estructurales del lenguaje hablado. Y Clemente y Domínguez, en el año 1999, nos dice que la conciencia fonológica es esa capacidad de manipular explícitamente los fonemas del habla. Entonces, partiendo de esos tres conceptos importantes de autores que han desarrollado esta habilidad, podemos nosotros decir lo siguiente. Por ejemplo, si yo les pido que piensen en la palabra estetoscopio, ¿no?, que la digan, estetoscopio, y que mentalmente le quiten la sílaba co. ¿Qué palabra me va a quedar? Me quedará estetoscopio. Todo ese proceso se realiza de manera mental. Ahora estamos viendo la palabra, pero si por ejemplo yo les dijera la palabra silla, ¿no?, y les dijera que a la palabra silla le quiten el sonido, ustedes me dirán que queda illa, sin mirar la palabra, solamente representándola mentalmente. ¿Qué procesos mentales se realizan cuando yo hago eso? Sucede que tomamos conciencia de las partes que conforman esa palabra, ¿no? Yo hago un análisis rápidamente de los sonidos que forman la palabra silla, s, i, y, a. Y si me piden que quite el sonido s, lo quito, lo omito, lo saco y pronuncio solamente los sonidos que quedan. Es decir, tomo conciencia de los fonemas que conforman las palabras. Entonces, partiendo de estas definiciones y del ejemplo que yo les brindo, podemos ver que la conciencia fonológica es la manipulación de los segmentos del habla. Yo agregaría aquí una manipulación oral. ¿Ok? Yo escucho la palabra que me dicen, ¿ok?, y comienzo a jugar con esa palabra en mi mente, ¿no? ¿Qué hago con esa palabra? Voy a separarla, a eso se llama conciencia analítica, y también voy a volver a unirla, a eso se llama conciencia sintética.
¿Y qué segmentos del habla voy a unir, voy a separar, voy a identificar? Pues voy a unir y separar palabras, sílabas y fonemas. Las palabras son las unidades más fáciles de poder identificar. Las sílabas tienen una complejidad media y los fonemas son unidades muy abstractas, difíciles de manipular. Por eso es que se trabaja en este orden. Entonces podemos decir, un poco concluyendo esta diapositiva, que la conciencia fonológica es la habilidad para poder manipular mentalmente segmentos del habla. Esta habilidad me va a permitir poder separar la palabra en sus segmentos más pequeños y también me va a permitir volver a rejuntarla, a unirla, a recomponerla. Todo esto mentalmente. Bien, ¿y por qué es importante trabajar la conciencia fonológica? ¿Cuál es el impacto en la lectura? Veamos. Cuando leemos, nosotros activamos dos rutas, la ruta visual y la ruta fonológica. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos presentan esta palabra, rápidamente por cierre visual podemos decir que aquí dice colegio. ¿Por qué? Porque anteriormente ya hemos visto esta palabra y nuestro léxico visual lo ha grabado, la ha registrado y rápidamente la puedo decir. Aquí pongo en juego mi ruta visual de lectura. También tenemos otra ruta que es la ruta fonológica, que es la ruta que me permite leer palabras nuevas, palabras difíciles, palabras poco frecuentes. Por ejemplo, tenemos la palabra otorrinolaringología. Si ustedes se dan cuenta, mi lectura se vuelve un poco más lenta, comienzo a decodificar las sílabas, comienzo a poder identificar cuáles son las más complicadas, ¿no? Y mi lectura se hace más lenta. ¿Por qué? Porque uso unas reglas de conversión del grafema al fonema que le corresponde, tratando de leerlo con exactitud. Esa ruta en la que yo transformo las letras que veo a sus sonidos que le corresponden es la ruta fonológica. Y según las investigaciones, el trabajar la conciencia fonológica de los sonidos me permite poder leer estas palabras complicadas, difíciles y además poco frecuentes y realizar una correcta conversión del grafema al fonema. Cuando los niños están aprendiendo a leer, la primera ruta que se trabaja es la ruta fonológica. Es por eso que ellos leen lento. Van decodificando, van identificando cada sonido, van haciendo la conversión del sonido que le corresponde a cada letra. Y cuando ya han visto muchas veces la palabra, la graban y pasa a su léxico visual. Y la comienzan a leer con mucho más rapidez. Pero si no desarrollamos esta primera ruta fonológica, los niños van a tener una lectura imprecisa, una lectura con muchos errores, con omisiones, con cambios. ¿Qué más decimos de la conciencia fonológica en relación a la lectura? Se recomienda trabajar la conciencia fonológica antes de que el niño empiece a leer y escribir. Es decir, que el niño aprende a leer y escribir teniendo ya ganado un desarrollo de la conciencia fonológica. Esto me indica que la conciencia fonológica se desarrolla antes del aprendizaje de la lectura. Pero también sucede que cuando el niño aprende a leer y escribir, también se sigue desarrollando la conciencia fonológica. No es solamente le corresponde al nivel inicial poder desarrollar la conciencia fonológica, sino también al nivel primaria, hasta segundo grado, porque el niño tiene que seguir jugando a manipular esos segmentos, esas sílabas, esos fonemas que le van a dar mayor exactitud y precisión al momento de leer y de escribir.
Bien, aquí tenemos algunas investigaciones que nos hablan de la importancia de la conciencia fonológica. ¿Por qué es que se tiene que trabajar la conciencia fonológica? Ya les he contado que una de las razones es porque esta va a impactar en el dominio de la ruta fonológica. ¿Qué nos dice Lieberman en el año 1971? Él nos cuenta que la lectura en el sistema alfabético, es decir, en el nuestro, en el español, que tiene letras, tenemos 27 letras, requiere que el conocimiento de la estructura fonológica del lenguaje, lo cual puso en discusión la hipótesis del déficit perceptual. Nuestro sistema alfabético requiere del conocimiento de la estructura de los fonemas que lo conforman. Y trae abajo la hipótesis perceptual, es decir, que se pensaba antes que el niño no podía aprender a leer y escribir porque no distinguía las formas de las letras. Podía confundir una B y una D porque se parecían, entonces al no distinguir o discriminar adecuadamente la forma de las letras, no podía leer. Pero esto no es así. No es uno de los responsables de estas dificultades, sino que una de las principales dificultades es el déficit más bien a nivel fonológico, de la falta de la habilidad discriminativa para poder distinguir un sonido de otro. Lieberman también, con Bellutino, en 1989, dijeron que los malos lectores tienen dificultades en la representación fonémica de los símbolos gráficos, ya que cuando percibimos y o pronunciamos una palabra, sea verbal o por escrito, ponemos en escena una estructura fonológica. Es decir, nosotros escribimos como hablamos. Y cuando leemos, hacemos una conversión muy exacta entre el sonido, entre el grafema que yo veo, entre la letra que yo veo, con el sonido que le corresponde. Bravo, Vermes, Osolo y Pinto también demostraron que las habilidades que están directamente relacionadas con la lectura son las funciones lingüísticas, asimismo como el componente sintáctico y semántico del lenguaje oral, y específicamente la conciencia fonológica y la memoria verbal, que también la memoria verbal actualmente también es considerada como un predictor importante para la adquisición de la lectura y escritura. Guardi en el 2002 publicó un estudio donde comprobó que no basta con identificar letras como figuras gráficas, o sea, la forma de la letra, sino que también es necesario que aprendamos los sonidos de ellas. Teniendo como base ya estas investigaciones que acompañan la importancia del desarrollo de la conciencia fonológica en la lectoescritura, veamos qué es lo que encontramos actualmente en las escuelas, cómo es que se ha venido trabajando la conciencia fonológica, porque sí hemos venido trabajando la conciencia fonológica, solo que nos vamos a ir dando cuenta que hemos trabajado tareas muy fáciles, muy sencillas, que no tienen mucho impacto en un aprendizaje efectivo, en una fluidez de lectura adecuada. La hemos trabajado, pero con tareas muy sencillas. Entonces vamos a ver aquí a continuación algunos ejemplos de trabajo de conciencia fonológica que sí se viene realizando desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, trabajar o pedirle a los niños que dibujen un objeto que empiece con la misma sílaba que el modelo es conciencia fonológica, porque aquí el niño tiene que buscar y decir, a ver, gato empieza con la sílaba ga, busco otras palabras que empiecen con ga. Cocodrilo empieza con co, busco otras palabras que empiecen con co. También cuando le pedimos que una línea de las palabras que empiezan con la misma sílaba, también, ¿no? Por ejemplo, pelota empieza igual que pera, casa igual que cama, maceta igual que mano. Cuando le pedimos que encierre palabras que empiecen con una determinada vocal, también. Cuando le pedimos que unan palabras que empiecen con el mismo sonido indicado, también es conciencia fonológica. Pero como vemos aquí solamente estamos hablando de tareas de identificación de sonidos, de fonemas o de sílabas. Vamos a ver más adelante que la conciencia fonológica no solamente es identificar.
También estos ejercicios que lo hacemos siempre, ¿no? El separar en sílabas y colorear los recuadros de cuántos golpes de voz tiene cada palabra. Por ejemplo, en otorongo tenemos o, to, ron, go. Tenemos 4 trozos o 4 golpes de voz, ¿no? Y pinto 4 cuadraditos. Luego también tenemos identificar las palabras que riman. Efectivamente, las rimas también son un componente importante de la conciencia fonológica que también se tiene que trabajar y que se ha venido trabajando desde siempre, ¿no? Bien. Veamos entonces ahora sí cómo es que desarrollamos la conciencia fonológica. La conciencia fonológica tiene componentes, tiene 3 componentes. Los componentes son sensibilidad fonológica, conciencia analítica y conciencia sintética. La sensibilidad fonológica está formada por juegos verbales, adivinanzas, trabalenguas y las rimas. Conciencia analítica, como su nombre lo dice, es la conciencia que le permite al niño analizar los segmentos del habla. Identificar, segmentar, omitir, adicionar. Y la conciencia sintética, más bien, es una conciencia que busca que el niño una los componentes que antes ha descompuesto. Ambas conciencias, la analítica y la sintética, me garantizan un adecuado desarrollo de la conciencia fonológica. Ahora, tanto la conciencia sintética como la conciencia analítica deben ser trabajadas en 3 niveles. ¿Cuáles son esos niveles? A nivel palabra, a nivel sílaba y a nivel fonema. Es decir, yo le tengo que pedir al niño que analice palabras en una oración y que junte palabras para formar una oración. Yo le debo pedir al niño que analice las sílabas que tiene una palabra y que las vuelva a juntar nuevamente. Lo mismo con el fonema, que analice los fonemas que tiene una palabra y que nuevamente los vuelva a juntar para recomponer la palabra. Todas estas tareas que les cuento se realizan de manera oral y lo vamos a desarrollar a continuación. Entonces veamos. Por ejemplo, a nivel palabra, si yo te digo la oración de manera oral, el día domingo iremos a la playa, y te pido que cuentes mentalmente cuántas palabras hay en esa oración, tú me responderás que son, veamos, el día domingo iremos a la playa. 7 palabras. Muy bien. Y así te puedo decir varias oraciones. Si, por ejemplo, yo te digo, hoy es martes, me dirás que hay 3 palabras. Todo de manera oral. Luego en la sílaba, si yo te digo cuántos trozos tiene la palabra domingo, me dirás que 3. O cuántas palmadas doy para formar la palabra domingo, tengo domingo, 3 palmadas, 3 sílabas o 3 trozos. Lo mismo con playa, que tiene 2, ¿no? Y luego llego al fonema. Si yo te digo qué fonemas, qué sonidos forman la palabra domingo, tú me dirás o, i, g, o. Y lo mismo para playa. Entonces voy de un análisis de elementos o de segmentos macros a un análisis de segmentos más pequeños, más abstractos. Al trabajar estos 3 niveles de la conciencia fonológica, voy logrando que el niño sea un experto
en el manejo de los segmentos de su lenguaje. Bien, veamos algunas orientaciones metodológicas antes de empezar con el desarrollo de las actividades para lograr una buena conciencia fonológica. Tenemos que tomar en cuenta la edad. También qué materiales vamos a necesitar y la secuencia de trabajo. Veamos entonces. La edad. Yo puedo empezar a desarrollar la conciencia fonológica en su nivel de sensibilidad fonológica desde los 3 años. ¿Cómo? Con canciones, con poemas rimados, con adivinanzas, etc. Luego, a los 4 años, yo puedo empezar a trabajar la conciencia de sílabas. Y además la conciencia de fonemas vocálicos, es decir, de las vocales. Luego, cuando el niño ya esté en 5 años, hasta los 8 años, es decir, inicial, primer y segundo grado, yo ya puedo trabajar a nivel de conciencia silábica y conciencia fonémica, ¿no? Todas las sílabas y fonemas que conforman nuestro idioma español. En este gráfico podemos ver que el trabajo debe ser como la construcción de una pirámide, ¿no? La parte inferior son los cimientos. La parte posterior ya es, digamos, la parte que está sustentada o sostenida, ¿no? Por el cimiento. Vemos entonces, por ejemplo, que la conciencia léxica es la conciencia que primero tengo que desarrollar, luego la conciencia silábica y finalmente la conciencia fonémica. La conciencia fonémica es la más difícil de desarrollar, porque el fonema es una unidad muy abstracta y que necesita del acompañamiento de las letras para poder ser el niño consciente del sonido que está manipulando. La conciencia silábica más bien es una preparación para lograr la conciencia fonémica. Todas las tareas de conciencia silábica se van a repetir para el logro de la conciencia fonética. Y la conciencia léxica, pues, va a ser muy útil cuando el niño tenga que aprender a escribir oraciones, lo cual va a evitar que él, al momento de escribir, escriba todo junto, que es lo que suele pasar cuando están aprendiendo. Que ellos escriben como uno habla. Lo que tenemos que hacer es que tomen conciencia de que cada palabra tiene un espacio, ¿no? Y que necesita ser separada de la siguiente. La secuencia de trabajo de la conciencia fonológica tiene unas recomendaciones muy importantes, que creo que se aplican en general para cualquier aprendizaje. Primero tenemos que realizar la toma de conciencia de las sílabas, de los fonemas, de las palabras, con actividades donde el niño ponga en movimiento su cuerpo, ¿no? Es decir, puede dar saltos, puede dar palmadas, puede dar pasos, movimientos que le permitan representar cada uno de las partes del lenguaje. Si tenemos también que emplear mucho material concreto, desde cotillón, desde animales de plástico, frutas, verduras, medios de transporte, las tapas de las botellas que me van a permitir representar cada una de las sílabas. Todo aquel material que permita que el niño pueda segmentar las palabras. Algo que es muy útil aquí es tener imágenes, ¿no? Flashcards que le llamamos, tarjetas con imágenes organizadas por categorías, ¿no? Por ejemplo, verduras, frutas, animales salvajes, domésticos, ¿no? Y jugar con estas imágenes con las tareas de conciencia fonológica que vamos a ir desarrollando. Entonces aquí material básico son las tapas de botella e imágenes, incluso también pueden ser de revistas. Luego necesitamos uso de apoyos gráficos, dibujos y signos gráficos, como lo mencioné anteriormente. Signos gráficos pueden ser también círculos cortados en cartulina, en papel periódico, en papel de revistas, etc. Es importante
importante que en un primer momento se use mucho material concreto. Pero al final, solamente las tareas de conciencia fonológica se realizan de manera oral. Por ejemplo, si yo les digo que a la palabra taza le cambies el sonido por el sonido, me dirás que dice pasa. No necesitas tener la imagen de la taza para poder hacer esta manipulación, digamos, de los segmentos. Tampoco necesitas letras, tampoco necesitas las tapas, porque ya es una habilidad que los adultos ya le hemos desarrollado. Pero en el caso de los niños, al principio es importante que represente cada sonido con una letra, que tenga la imagen de la taza para poder rápidamente dar la respuesta y no solicitarte que le digas nuevamente qué palabra le dijiste, ¿no? Luego también se usan letras móviles para poder hacer la correspondencia con los sonidos. Y bueno, también es al final ya del trabajo de conciencia fonológica, una vez que el niño ya conoce todos los sonidos, se le pide que formen palabras con las letras. Es muy importante tomar en cuenta que para poder desarrollar la conciencia fonológica debemos evitar usar el uso de palabras técnicas, ¿no? Como por ejemplo sílabas o fonemas. Para ellos es muy complicado poder entender ese concepto. Por eso se sugiere que en vez de sílabas usemos trozos, trocitos, golpes de voz. Y para los fonemas o la conciencia fonémica, sí usar la palabra sonidos. Todas las actividades deben ser realizadas dentro de un clima lúdico, es decir, jugar. La conciencia fonológica felizmente nos permite jugar con ellos porque justamente es manipular los segmentos de la palabra de manera lúdica, ¿no? Quitando sonidos, agregando sonidos, y a los chicos les encanta formar nuevas palabras o palabras que no existen. La enseñanza es explícita, que quiere decir que yo le tengo que enseñar al niño qué significa identificar, segmentar, omitir, adicionar, juntar. Ellos no lo saben hacer, por eso es que hay que enseñárselos. El tiempo y la frecuencia de las sesiones de clases deben ser de 20 minutos diarios, entre 15 y 20 minutos diarios, ¿no? Programar sesiones de desarrollo de conciencia fonológica. Bien. Entonces empecemos ahora a desarrollar actividades de la sensibilidad fonológica. Si yo trabajo sensibilidad fonológica, voy a lograr que mis niños mejoren en su expresión oral, pues voy a incrementar su vocabulario cuando ellos aprenden nuevas canciones. Voy a desarrollar su expresión oral porque generalmente las canciones van acompañadas de movimiento. El ritmo, porque hay canciones rápidas, canciones lentas, incluso el tono también, tonos altos y tonos bajos. Y además voy a trabajar la memoria y la atención. Entonces veamos aquí qué actividades me permiten a mí desarrollar la sensibilidad fonológica. Todos conocemos trabalenguas, adivinanzas, poesías, retahílas, canciones. Creo que todos en nuestra experiencia personal, ¿no? Desde muy niños nos han cantado, nuestras abuelas, nuestras madres, tías, etcétera, nuestros papás también. Creo que de esto hay mucho material. Lo que vamos a trabajar hoy son las rimas. Las rimas sí es un componente importante de la sensibilidad fonológica que tiene impacto en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Veamos por qué. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de retahílas, que ustedes las pueden leer, que algunas las conocen, como por ejemplo, en la casa de Pinocho todos cuentan hasta 8, zapatito roto, cámbialo por otro. Creo que de esto conocemos bastante. Veamos entonces las rimas. En relación a las rimas, hay una secuencia de trabajo importante que realizar. Cuando yo le pido a un niño que identifique la rima, le estoy pidiendo que vea si dos palabras comparten fonemas finales. No le voy a pedir que busque sílabas finales, sino fonemas finales. Por ejemplo, en la canción El elefante galante, si yo veo la palabra elefante y veo galante, veo que coinciden al final en la terminación ante. En el caso de mosquita, veo
ita, ita. Dense cuenta que no son sílabas finales, sino que son fonemas finales. Ladrillo, membrillo, illo, illo. Entonces, para desarrollar la conciencia de la rima, es importante buscar canciones rimadas, ¿no? donde las palabras rimen. Eso ayuda mucho a los niños a identificar qué es lo que le estoy pidiendo yo al solicitarle rimas. Sirve mucho también alargar los sonidos, como un eco. Elefante, ante, rima con galante, ante. Mosquita, ita, rima con la horita, ita. Tenemos la canción del elefante galante, tenemos la canción de la mona Jacinta, tenemos, ustedes pueden encontrar en internet láminas que también permiten al niño poder realizar rimas con su cuerpo. Por ejemplo, si yo le digo, dice el señor Don Pato que aplaudan con los zapatos, y los niños aplauden con sus zapatos. Dice Juana que salten como una rana. Dice la coneja que se rasque en una oreja. Entonces, son láminas, ¿no? Son rimas que permiten que el niño haga movimientos corporales. Y luego ellos se las van aprendiendo y van buscando ya palabras que riman, ¿no? La Mona Jacinta también es una canción con rimas. Y Periquito el Bandolero, que todos lo conocemos. Entonces, un primer paso para desarrollar la rima es ponerlos a canciones con rimas. Luego, les podemos pedir también a los chicos y chicas que busquen objetos que riman. Podemos tener en el aula, ¿no?, objetos que rimen, un elefante con un guante, una taza con una taza, todo en juguete cotillón. Luego ellos se juntan en parejas, ¿no?, y van identificando que, bueno, la pareja que le buscó rima con la otra palabra. Entonces, una vez que el niño ya logra identificar la rima, le tengo que pedir luego que identifique qué palabra no rima en una secuencia, ¿no? Por ejemplo, si yo digo pato, piso, y digo zapato, la palabra que no rima es piso. Esa es otra habilidad más compleja de la rima. Y finalmente le voy a pedir al niño que cree una rima. Y si yo, por ejemplo, te digo la palabra sombrero, ¿con qué palabra podría rimar sombrero? Y él me tiene que evocar una palabra, ¿no?, que rime con esa palabra. Bien. Pasamos luego a la conciencia léxica. La conciencia léxica consiste en poder identificar y manipular palabras dentro de frases y oraciones. La conciencia léxica, a nivel analítico o en su componente analítico, yo tengo que lograr que el niño segmente palabras en una oración, identifique palabras en una oración, que omita y también sustituya. Y luego, en la conciencia léxica, a nivel sintético, le tengo que pedir que agregue o adicione palabras en una oración y también que las una para formar una oración. Veamos algunos ejemplos. Antes de pasar a los ejemplos, es importante tomar en cuenta que cuando el niño junta palabras o separa palabras o adiciona palabras, las palabras se pueden clasificar en palabras de contenido, como los sustantivos, adjetivos y verbos, y palabras relacionales, como los artículos, preposiciones y conjunciones. Entonces, veamos. Cuando yo le pido al niño que comience a contar palabras en una oración, se sugiere que primero se empiece con frases o oraciones de 2 palabras. Se sugiere también que podamos usar fotografías de los chicos, ¿no?, haciendo las acciones para poder entenderlo mejor. En este caso tenemos a Camila. ¿Qué hace Camila? Saluda. Estos gráficos o estas imágenes, que les podemos llamar inclusive hasta pictogramas, me permiten entender el significado de cada una de las palabras que yo estoy separando. Camila saluda. Luego agrego a 3 palabras de contenido. Camila corta papeles. Tenemos aquí un sustantivo, un verbo y nuevamente un sustantivo. Luego
Luego, tenemos que podemos ya agregar palabras relacionales o funcionales. Por ejemplo, el perro corre rápido. Aquí ya estamos agregando un artículo, ¿ok? Y también un adverbio. En mi primo viaja a Piura, estamos agregando una preposición, ¿ok? Y un adjetivo posesivo, o un pronombre posesivo. Luego la oración se vuelve un poco más larga, ¿no? Ya le puedo pedir al niño que pueda agregar preposiciones, conjunciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la oración Pedro maneja el auto y canta. Hay tanto palabras de contenido como palabras relacionales. Bien, ¿cómo trabajamos la conciencia léxica? Como lo hemos mencionado antes, siempre se parte del cuerpo, entonces yo le puedo dar al niño oraciones de manera oral y pedirle al niño que dé pasos por cada palabra que escucha, que dé palmadas, que dé rebotes a la pelota, que toque el tambor, que toque el xilófono por cada una de las palabras que escucha. Luego que yo he realizado esas actividades con el niño, todas de manera oral, le voy a pedir que escuche oraciones y que las separe usando unas cartillas. ¿Qué significan estas cartillas? Son, en realidad, es una hoja dividida en dos cuadrados, luego en 3 cuadrados, 4, 5 y 6, para que el niño pueda colocar dentro de cada cuadradito, pueden ser tapas, pueden ser chapas, pueden ser botones, de acuerdo a la cantidad de palabras que escucha. Finalmente le doy fichas de trabajo, ¿no? Donde el niño, ya después de haber vivenciado con el cuerpo, con material concreto, cada una de las partes de la oración, entonces puede ya trabajar una ficha, ¿no? Le damos una imagen, por ejemplo, aquí podríamos decir, María corre, y pone el niño, aquí 2 rayitas por cada palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí Juana bucea, pondrá 2 rayitas, Juana bucea, ¿ok? Bien. Luego tenemos también que además de pedirle que pueda segmentar la oración, quitar palabras. Yo digo, Camila corta papeles. Si a Camila corta papeles le quito la palabra Camila, me quedará corta papeles. Si le quito papeles, quedará Camila corta. Todo esto se realiza de manera oral. Se sugiere que primero quitemos el sujeto, ¿no? Si yo digo Camila corta papeles, será corta papeles. Si yo quito Camila, queda corta papeles. Si a Camila corta papeles le quito corta, quedará Camila papeles. Y si a Camila corta papeles le quito papeles, queda Camila corta. También le voy a pedir, además que omita, también tiene que adicionar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Juan barre, ¿qué barre Juan? Barre la casa, ¿no? O barre su casa, para poder alargar más la oración. Bien, como podemos ver entonces, la conciencia léxica me permite tomar conciencia de las palabras que forman una oración. Y yo debo trabajar oraciones, primero de 2 palabras de contenido, luego de 3 palabras de contenido, y luego ya, posteriormente, agregar artículos, preposiciones, conjunciones, pronombres, etc. Vamos ahora a la conciencia silábica. La conciencia silábica, al igual que la conciencia léxica, necesita también desarrollar las tareas de, a nivel analítico,
segmentar, identificar, omitir y sustituir. Y además necesita también ser trabajada a nivel sintético, es decir, adicionar sílabas y unir sílabas. Veamos entonces. La conciencia silábica se desarrolla de la siguiente manera. Estos cuadros son muy importantes porque me permiten a mí tener sistematizadas las preguntas que le voy a hacer al niño cuando trabaje conciencia silábica. Por ejemplo, si yo quiero que el niño segmente las palabras en sílabas, primero voy a pedirle que segmente palabras de 2 sílabas, luego de 3 sílabas, luego de más de 3 sílabas y finalmente las palabras monosílabas, pan, pez, flor, etc. Y la pregunta que debo de hacerle es ¿cuántos trocitos tiene la palabra? En este caso, maleta. Luego, otra tarea que se tiene que trabajar es la tarea de identificación silábica. Le voy a pedir al niño que encuentre la sílaba inicial, la sílaba final y la sílaba medial. En ese orden. Por ejemplo, ¿con qué trocito empieza paleta? Con pa. ¿Con qué trocito termina paleta? Con ta. ¿Escuchas lee en paleta? Sí. ¿En dónde? En el medio. ¿En qué se parecen paleta y maleta? Es una pregunta más difícil. Que ambas comparten la sílaba le en el medio. Luego le voy a pedir al niño que haga tareas de omisión silábica. Entonces tenemos, por ejemplo, que el niño tiene que omitir primero la sílaba final, luego la sílaba inicial y luego la sílaba medial. Ejemplo, ¿qué palabra tenemos si a kimono le quitamos el trocito ki? ¿Qué me queda? Mono. Y si a kimono le quito el trocito no, me queda kimo. Y si a kimono le quito mo, me queda kino. Entonces yo puedo jugar a quitar cualquier sílaba de la palabra, pero siempre siguiendo el mismo orden, ¿no? Primero la final, luego la inicial y luego la medial, que es la más complicada. Es importante, como lo pueden ver en la diapositiva, que todo el tiempo se emplean imágenes, ¿no? Para que el niño pueda entender lo que se les está pidiendo. Luego de trabajar la tarea de omisión, me voy a la tarea de adición, es decir, le voy a pedir que agregue sílabas. Final, al medio, perdón, al inicio, al final y al medio. ¿Qué palabra tenemos si a cara le agrego col al final? Caracol. Si te digo na, pero antes te dije lu, ¿qué palabra se forma? Eso es al revés, es una adición inversa. Se forma luna. Esta tarea es complicada, pero es importante realizarla. Luego le pedimos al niño que sustituya sílabas. Sustituye sílabas al final, al inicio y al medio. Si a la palabra mono le cambio el trocito no por to, ¿qué palabra se forma? Moto. Y a veces es mucho más divertido que el niño luego la dibuje, ¿no? Le pones el mono y luego un espacio para que él dibuje la moto. Y finalmente la unión de sílabas. Aquí le pido al niño que una palabra de 2 sílabas, de 3 sílabas y polisílabas. Esa tarea es muy sencilla, no la trabajamos mucho, pero le sirve luego al niño para entender la unión de fonemas. Por ejemplo, si yo te digo ka, va, yo, ¿qué dice? Caballo, ¿no? Y así el niño va entendiendo cada una de estas tareas para luego trasladarlas a la conciencia fonémica, que es la que tiene más impacto en el aprendizaje de la lectura y escritura. Bien, luego trabajamos fichas, ¿no? Fichas de trabajo que las podemos encontrar en diversos libros, ¿no? Por ejemplo, aquí el niño tiene que marcar la que está equivocada, la segmentación equivocada. Veamos sol, que es el típico error que tienen los niños, ¿no? Que lo dividen siempre en 2 trocitos, ¿no? Esta ficha los niños marcan la que se ha equivocado y pintan la correcta. Para segmentación silábica podemos pedirles a los niños que corten las figuras en tantos trozos tengan, que coloquen tantas tapas por cada golpe de voz o cada trocito que escuchan. Podemos hacer una flor silábica donde van colocando en cada pétalo la cantidad de sílabas que tiene y lo pueden comparar con otra palabra. Podemos tener en el aula bastante material de cotillón para que lo clasifiquen de acuerdo a la cantidad de sílabas que tiene, desde una sílaba hasta 5 sílabas. Bien, luego de pedirles que segmente, podemos pedirle ya la tarea de identificar la sílaba, tanto al
al final o al medio. Tenemos algunas fichas, ¿no? Di la sílaba inicial del nombre de cada dibujo y luego busca otras que comiencen por esa misma sílaba. Luego se le pide que busquen parejas, ¿no? Cuyos nombres terminen en la misma sílaba. Como ustedes se dan cuenta, las tareas de conciencia fonológica van más allá de la segmentación. Por ejemplo, aquí ya estamos sin identificación, pero de sílaba final, no solo de la sílaba inicial, que es lo que más se trabaja en la escuela. Luego se le pide que encadene palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos taza, termina en sa, busca otra que empiece igual. Zapato, termina en to, busca otra palabra que empiece con to. Y así van encadenando. Esa tarea es compleja, pero también nos permite garantizar que están, digamos, identificando correctamente la sílaba final de cada palabra. Luego vamos a trabajar la omisión silábica, ¿no? Siempre con gráficos, usando botones, fichas, ¿no? Este trabajo de usar círculos ayuda mucho, porque por ejemplo aquí representamos cada trozo con esas figuritas y decimos, ¿no? Caracol. Si a la palabra caracol le quitamos col, me queda cara. Podemos usar un monstruito come sonidos, que se come este trocito, podemos usar el viento, podemos usar el cocodrilo que se come los trocitos. Aquí nos podemos ingeniar diversas formas para dar a entender qué significa quitar, omitir una sílaba. Aquí estamos quitando la sílaba inicial. Si a candado le quitamos can, ¿qué me queda? Dado. Y aquí le pedimos a los niños que dibujen lo que queda si quito algo, ¿no? Por ejemplo, aquí en soldado, si quito sol, me queda dado. Aquí estamos con apoyo gráfico. Luego ya le podemos decir al niño solo la palabra, quitar el trocito que queremos y él oralmente me tiene que dar la respuesta. Como se dan cuenta, aquí todavía no hay ningún trabajo de sílabas escritas, todo es a nivel oral. Aquí tenemos, ¿no? Si al niño le decimos piña y agregamos ta, me queda piñata. Esto es a nivel oral, está aquí escrito para que ustedes lo puedan entender, pero es de manera oral. Si te digo ta, pero antes te dije ga, ¿qué dice? Gata. Esa es una tarea de revisión. Luego tenemos también, ¿no? A adicionar sílabas. Por ejemplo, si te digo pelo y le agregamos ta, perdón, ¿qué dice? Pelota, y el niño dibuja. Y luego ejemplos para unir sílabas, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo hormiga, ¿qué dice? Hormiga. Pasamos a la conciencia fonémica. Como lo dice su nombre, consiste en analizar y unir fonemas en las palabras. Lo mismo que las tareas de conciencia silábica. Podemos ver aquí que le pedimos al niño, primero que identifique fonemas, al inicio, al final y al medio. Por ejemplo, ¿qué palabra empieza con el sonido S? ¿Qué sonido escuchas en palta que no está en pata? El niño está comparando e identificando que hay un sonido que no comparten ambos. Ese tipo de preguntas es el que va a garantizar que el niño al momento de escribir no omita letras. Omisión fonémica. Le vamos a pedir al niño que omita el fonema final, el fonema inicial y el fonema mediano. ¿Qué palabra tenemos si a carpa le quitamos el sonido R? Nos queda capa. Como verán, hay que ir buscando figuras que me permitan a mí representar la nueva palabra, ¿no? Es un trabajo arduo, pero que se puede hacer. Fonemas también al final, al inicio y al medio. ¿Qué palabra tenemos si a pino le agrego A al medio? Piano. Luego sustituir fonemas. Igualmente, al final, al inicio y al medio, siguiendo esta secuencia. Si a la palabra cuna le cambiamos el sonido k por t, ¿qué dice? Tuna. Y luego la tarea más compleja de todas, que tiene mucho impacto también en el aprendizaje de la lectura y la escritura, que es unión de fonemas. Le voy a pedir primero al niño que una palabras de una sílaba, palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Y la pregunta es, si juntamos los sonidos o, r, o, ¿qué tenemos? ¿Qué palabra se forma?
loro. Todo esto es a nivel oral. Aquí es importante saber que yo le tengo que pedir al niño, primero, que una sílabas directas o sílabas fáciles, ¿no? Por ejemplo, K es una sílaba fácil, Sa también. Una sílaba inversa ya es más compleja, ¿no? El sonido que comúnmente ellos conocen en la secuencia de consonante vocal, ahora está en vocal consonante. Ar, por ejemplo. Ar, as, an. Y sílaba trabada son las sílabas que tienen en el medio el sonido R. Algunas tareas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, colorea los dibujos cuyo nombre contenga el sonido que contenga, no que empiece solamente. Vayamos más de ese ejercicio que diga que empiece, sino que esté en algún lugar de la palabra. Por ejemplo, foca, dedo no la tiene, feo sí la tiene, lazo no la tiene, ¿no? Omitir fonemas. A la palabra mesa le quitas A, que te queda mes. Y aquí ya podemos usar de alguna manera las letras, ¿no? Eso para niños más grandes de primer grado, ¿no? Pueden poner A. Si le quitas la A, queda mes. Omitir fonemas igualmente. Para el fonema, para la palabra sol, quito queda so. En mano, quito queda man. Otra tarea importante también es la tarea de sustitución de fonemas. Este ejercicio es muy valioso desarrollarlo porque me permite que el niño pueda leer una palabra usando las diferentes vocales y darse cuenta que se forman nuevas palabras, ¿no? Al cambiar una vocal. Si yo cambio una vocal, cambia la palabra y también cambia su significado. Por ejemplo, aquí, ¿no? Rusa, risa, rosa, raza. Sustituir fonemas. Si a do le añado, ¿qué palabra hemos formado? Dos. Si a ma le agrego r, me sale mar. Y unión de, y luego tenemos la unión de fonemas donde tenemos que juntar sonidos, ¿no? A, dice pan, o, dice so. Se puede hacer inclusive dictados de fonemas para juntar palabras y escribirlas. Podemos usar las letras móviles antes de que ellos escriban la palabra y la puedan leer. Bien, entonces, hemos explicado rápidamente, con algunos ejemplos importantes, lo que correspondería al primer módulo de conciencia fonológica. Cabe señalar que es importante saber identificar si mi niño tiene o no problemas de conciencia fonológica. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando justamente no puede hacer las tareas que hemos venido desarrollando aquí en la exposición. Si un niño tiene dificultades para rimar palabras, tengo que prestar mayor atención, qué es lo que está pasando. Si no puede segmentar palabras, no puede omitir sílabas, no puede sustituir fonemas, requiere de mayor entrenamiento, porque de lo contrario no va a lograr una lectura precisa, exacta, fluida. Es a tomar en cuenta estos indicadores. Finalizando ya esta exposición, podemos decir entonces que la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística, es decir, que se realiza en la mente y que está considerada como uno de los mejores predictores del aprendizaje de la lectura. Además de lo que hemos mencionado, pero este es la piedra angular, por así decirlo, o el requisito que se lleva el mayor puntaje en cuanto a predicción de aprendizaje de la lectura y escritura. Y va a permitir que el niño sea consciente, ¿no? Que analice mentalmente los segmentos del habla. Y obviamente la tenemos que enseñar, no la aprende el niño, no nace con esta habilidad. Luego es importante el desarrollo de la conciencia de la rima, de la conciencia léxica, de la silábica y la fonémica, antes y durante el aprendizaje de la lectura. Recuérdenlo, no solamente es antes. Así estaremos garantizando el éxito de la decodificación de las palabras de manera precisa y automática. Los niveles de la conciencia fonológica están la rima, la léxica, la silábica y la fonémica.
Cada una debe desarrollarse de manera sistemática y organizada. Cada nivel tiene tareas, como lo hemos visto, con las preguntas que se les está dando, que deben ser trabajadas en el aula de manera lúdica. Y es importante tomar en cuenta la edad, qué tareas le debo pedir al niño de 3 años, de 4, de 5 años, y que si hay dificultades durante el aprendizaje y el desarrollo de la conciencia fonológica, pues deben ser atendidas por un especialista en el área de aprendizaje, ¿no? Que estimule, ¿no?, paralelamente al trabajo en aula, esta habilidad que es muy importante para el logro y un aprendizaje exitoso de la lectura y escritura. Tenemos para este primer módulo 3 actividades. La primera actividad consiste en que ustedes tienen que realizar la lectura, cuyo título es La conciencia fonológica, de la autora Silvia de Fior, en el año 2011, y responder a las preguntas propuestas en el foro. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas son: ¿qué es la conciencia fonológica y cuál es su relación con la lectura? Deben ustedes redactar en un máximo de 10 líneas sus respuestas a ambas preguntas y luego realizar como mínimo un aporte a la intervención de un compañero, es decir, comentar lo que un compañero ha escrito y que realmente sea pues un comentario que aporte a lo que él ya ha escrito o agregar o adicionar alguna idea que podría cerrar su participación, ¿no?, aportar a su participación. Este trabajo se debe entregar en la semana del 14 al 20 de mayo y el trabajo es individual. La lectura ya está colgada en la plataforma, es una lectura corta, de fácil lectura, y que estas dos preguntas permiten que ustedes tengan muy bien en claro lo que es la conciencia fonológica y cuál es su relación con la lectura. Esa es una actividad. Tenemos aquí los criterios de calificación, que lo pueden ver ustedes luego con calma. Y luego tenemos la actividad 2, que consiste en leer la unidad 1 y 2 del curso virtual y crear un organizador visual sobre la definición, los niveles y las tareas de conciencia fonológica. Creo que a lo largo del PPT y además de la separata en sí, es una información que ustedes la tienen muy sistematizada. Lo que queremos es que lo puedan plasmar en un esquema de fácil lectura, ¿no?, que nos permita también saber que ustedes han podido identificar tanto los niveles como las tareas de conciencia fonológica y una definición clara de ello. Este trabajo, si bien está planteado en un primer momento para ser realizada por 3 integrantes, considero que este trabajo se debe hacer de manera individual. Entonces, esa indicación se le va a hacer un recordatorio, no un cambio, que es de manera individual. Es una hoja donde tengo que integrar los conceptos que me están solicitando. La entrega es del 21 al 27 de mayo. Y el trabajo se entrega el trabajo en formato de PDF. Y luego colocar sus nombres y apellidos completos al interior del trabajo. Aquí tenemos también los indicadores, criterios de calificación. Y luego tenemos el trabajo 3. Este trabajo sí se debe realizar de manera grupal, pueden ser de 2 o 3 personas. La entrega es del 28 de mayo al 3 de junio y consiste en realizar un díptico informando a otros profesores. Vamos a imaginar que nos dejan la tarea de informar a otros profesores que no conocen de la conciencia fonológica. Les debo informar el concepto, la importancia y orientaciones metodológicas para desarrollar la conciencia fonológica. Es un díptico, ¿no? Tiene 4 caras. También se debe entregar en formato PDF, indicando sus nombres y apellidos completos. Esas serían las 3 actividades a desarrollar en este módulo. Finalmente tenemos programada la evaluación, terminando estos 3 trabajos. Bien, a ver, la primera pregunta es de María Delgado. A lo largo de este diplomado vamos a elaborar materiales para trabajar con la conciencia fonológica con nuestros estudiantes, es la pregunta. Sí, en los siguientes módulos. Este módulo es del marco teórico de la conciencia fonológica, que es muy importante que ustedes sepan qué es, cuáles son sus niveles, sus componentes.
El siguiente módulo ya van a empezar a desarrollar fichas de trabajo para desarrollar la conciencia fonológica con los chicos en el aula. Bien. Luego Milagros Vances nos dice, ¿a partir de qué edad es importante trabajar con este tipo de actividades para desarrollar la conciencia fonológica? Como lo había comentado, desde los 3 años los niños pueden ya estar expuestos al primer componente de la conciencia fonológica, que es la sensibilidad fonológica, que es una primera conciencia rudimentaria del análisis de los sonidos que tiene nuestro lenguaje oral. Entonces, desde los 3 años podemos enseñarles canciones, poemas, adivinanzas, trabalenguas. Posteriormente, a los 4 años, ya puedo desarrollar la conciencia silábica, segmentación, identificación, omisión, incluso hasta adición de sílabas, y el reconocimiento de las vocales a nivel auditivo, ¿no? Palabras que empiezan con A, con U, palabras que terminan con la vocal O, donde escuchas la vocal A. Y ya a partir de los 5 años sí debo desarrollar tanto la conciencia silábica como la conciencia fonémica, inclusive posteriormente en primer grado y en segundo grado. Bien. Bueno, acabas de responder la pregunta de Jenny también, que nos preguntaba hasta qué grado se desarrolla, ¿no? Claro, lo que sucede es que es importante tomar en cuenta que yo tengo que desarrollar la conciencia fonológica antes de que el niño se enfrente al aprendizaje de la lectura y escritura. Es decir, una vez que empieza ya el niño a reconocer las letras, ¿no? Antes de que él empiece a reconocer las letras, él debe haber desarrollado la conciencia silábica y fonémica. ¿Hasta cuándo? En realidad, antes de que aprenda y también durante. Y ese durante implica hasta un segundo grado. Ahora, hay niños que en un 3er grado, 4º grado, nunca trabajaron la conciencia fonológica, entonces, a nivel de terapia, ¿okay?, terapeutas de aprendizaje, hacen un trabajo sistemático de la conciencia fonológica. Porque en el aula ya no enseñamos conciencia fonológica en 3er y 4º grado, los niños de 3er y 4º grado ya dominan el código, ya saben leer, ya saben escribir, entonces no es necesario trabajar. Solo con aquellos que tienen necesidades especiales o tienen algún retraso lector o alguna dificultad específica para aprender. Bien. Una pregunta complementaria al propósito de esto es la de Catherine, que nos dice cómo en la edad de 3 años, por ejemplo, ¿se pueden trabajar sonido inicial y final? No, en los 3 años todavía pienso que no es la edad apropiada. Podrían ser, como lo menciono, todo lo que es sensibilidad fonológica, ¿no? Rimas, canciones, poemas, adivinanzas, trabalenguas. En realidad sé que en algunos colegios desde muy pequeñitos empiezan a trabajar las vocales, pero en realidad no es lo óptimo. El niño recién está terminando de aprender a hablar, de estructurar oraciones, de discriminar los sonidos, ¿no? Entonces pienso que todavía no es la edad ideal. A partir de los 4 ya el niño tiene un lenguaje mucho más estructurado, ¿no? Con mucho más vocabulario, entonces sí se le puede pedir un trabajo de identificación de vocales. A ver, ¿por qué la conciencia fonológica es relevante para adquirir la lectura y la escritura? Nos dice Elena. Elena, te cuento que en la primera parte de la exposición les comenté que nosotros cuando leemos usamos dos rutas de lectura, la ruta visual y la ruta fonológica. La ruta fonológica se desarrolla justamente gracias al desarrollo de la conciencia fonológica. Es decir, me permite poder convertir el grafema, la letra que yo veo, al sonido que le corresponde. Y si yo antes lo he trabajado de manera oral, es decir, sé cómo funciona en el idioma español, es decir, que tiene sílabas y fonemas, y que cada letra tiene un sonido, voy a poder yo leer con mayor precisión, con mayor fluidez, sin errores. Por eso es que trabajo la conciencia fonológica, porque cuando yo leo voy a hacer una conversión exacta del fonema de la letra que yo estoy mirando, y a la vez cuando yo escribo voy a poder escribir de acuerdo como yo hablo. Si yo digo la palabra pelota, sé que hay 3 sílabas, pelota, y que cada trozo tiene sonidos, tiene o, a. Si yo eso antes lo trabajé de manera oral, al momento de escribir lo voy a hacer de manera automática. Bien, acá hay un par de preguntas que las podemos juntar. En el caso de, hay niños que estudiaron inicial 5 años,
y luego pasaron a primaria directamente, ¿no? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer para estos niños? Pero no, la pregunta es que no trabajaron con ciencia fonológica. Claro, que ¿Eso se solamente refiere? estudiaron 5 años, ¿no? Obviamente sin Ujú. estas Sí, en esta actividades. estimulación. Obviamente en primer grado, por ejemplo, yo en este momento soy maestra de primer grado. He trabajado marzo y abril con ciencia fonológica, porque mis niños requieren previamente, antes de escribir y leer, desarrollar esta habilidad. En el inicial de 5 no todos lo trabajaron porque vienen de diferentes iniciales, de diferentes nidos. Entonces lo que yo hago primero es una evaluación diagnóstica para ver qué tareas de conciencia fonológica conocen, qué tareas de conciencia fonémica no conocen y en cuáles están bien. Y a partir de eso programo mis sesiones de clase. Pero sí, en primer grado sí es necesario trabajarlo desde el principio del año y paralelamente a lo largo de todo el año cuando yo trabajo las letras con la conciencia fonémica. Bien, las consecuencias de no haber trabajado, desarrollado la conciencia fonológica antes de la lectura. Las consecuencias es que, bueno, estamos viendo actualmente que tenemos niños que cuando se enfrentan a palabras nuevas, palabras largas, palabras difíciles, no logran hacer una decodificación exacta. Cambian la palabra, omiten letras y eso altera su comprensión de lectura o tienen una lectura muy lenta, ¿no? Entonces, la conciencia fonológica me va a ayudar a que el niño tenga fluidez, que sea una lectura precisa, ¿no? Lo cual le va a permitir luego comprender lo que lee. Para eso es la conciencia fonológica, para garantizar el dominio del código escrito. Bien. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Tanto yo, Marta, como Violeta, que somos las encargadas de este curso y que vamos a ser sus tutoras, les agradecemos por la inscripción en el curso, van a aprender muchísimo y vamos a estar siempre atentas a sus preguntas, sus dudas, inquietudes. Comuniquen todo lo que quieran decirnos, ahí estaremos para resolverlas. Bien, buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.